¿Quién no ha sufrido alguna vez en su vida un episodio de migraña? El 15% de la población mundial padece esta enfermedad que en sus manifestaciones más agudas puede conllevar un importante deterioro en la calidad de vida del paciente. Bienvenidos a Diagnóstico, les vamos a hablar de la migraña. Para ello vamos a contar con la voz de pacientes que sufren esta enfermedad y también de diferentes especialistas, entre ellos nuestra invitada especial de hoy, la directora de la Unidad de Neurorehabilitación del Ruber Internacional, la doctora Elena Riva. La migraña, lo que sí sabemos es que es un trastorno que está infradiagnosticado. Se estima que un 14% de la población mundial tiene migraña. ¿Y por qué está infradiagnosticado? Pues por eso, porque hay cuadros que son leves y que el paciente maneja con analgésicos habituales y no necesita ir al médico. Hay pacientes que, como han tenido ese problema de dolores de cabeza de siempre, tienen en la familia gente con dolores de cabeza, lo consideran algo normal. Y luego hay pacientes que están mal diagnosticados, que están diagnosticados de sinusitis, por ejemplo. Vamos enseguida a meternos en harina. Antes arrancamos diagnóstico, como siempre, con un rápido repaso de la actualidad sanitaria de la semana en algo más de 2 minutos. La Asociación de Padres de Niños Prematuros, la ONG Menudos Corazones y AstraZeneca han puesto en marcha la campaña La Fuerza de la Fragilidad, con que se pretende fomentar la prevención de los contagios producidos por el virus respiratorio sincitial, conocido por ser la causa de las bronquiolitis en los recién nacidos. La campaña va acompañada por un documental en el que unos padres de un bebé nacido antes de los 9 meses de gestación explican su vivencia y el miedo que pasaron ante la posibilidad de que su hijo se infectara con este virus, que es especialmente peligroso en poblaciones vulnerables como ancianos y bebés prematuros. Es tan frecuente como que es la segunda causa de hospitalización en España de los menores de 1 año. Lo que sería la edad global, ¿no? Pero si miramos claramente hospitalización infantil y hospitalización pediátrica es la causa más frecuente. Así que es un problema de salud pública a nivel nacional y a nivel mundial. Es un virus que no solo tiene consecuencias orgánicas en los pulmones de los niños, sino que afecta anímicamente a las familias, afecta a los contactos que mantenemos con otros familiares, con el entorno. Es un virus que es una amenaza, como digo, permanente. Las medidas de higiene para prevenir el virus, que no tiene tratamiento, son prácticamente las mismas que las del COVID. Lavado de manos, uso de mascarilla y evitar el contacto estrecho con el bebé prematuro. El Gobierno se muestra favorable a ampliar la prohibición de fumar a las terrazas. Así lo ha manifestado en una respuesta parlamentaria en la que, sin embargo, elude responder a la principal cuestión: ¿cuándo? Y es que de momento no pone fecha al anunciado Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que el Ministerio de Sanidad se comprometió a aprobar y que debía desarrollarse durante el periodo 2021-2025. Esta actuación, junto a la modificación de la actual Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo, eran las 2 principales acciones que el Ministerio contemplaba para combatir el repunte en el número de personas que empiezan a fumar. El sector sanitario español ha registrado el mejor inicio de año del empleo desde 2008, a pesar de la caída de 30.000 ocupados en el tercer trimestre del año. La sanidad de nuestro país da empleo a casi 1.240.000 personas, de las que el 75% son mujeres, algo tradicional desde hace muchos años en este sector. Son datos desvelados por la encuesta de población activa publicada por el INE este jueves. Si a las actividades sanitarias sumamos las de servicios sociales, la cifra de trabajadores con empleo asciende hasta el 1.844.000 personas. La migraña no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad que hay que tomarse muy en serio, no solo porque es la patología neurológica más prevalente en España, sino porque la mitad aproximadamente de los 5 millones de personas que la padecen, el 80% mujeres, presentan un grado de discapacidad grave o muy grave a causa de esta enfermedad. Un buen diagnóstico y un buen tratamiento son claves para controlarla, 2 cuestiones que suelen fallar muy a menudo. Vamos a conocer más sobre la migraña de la mano de pacientes y expertos, entre ellos la neuróloga Elena Riva, una gran especialista en la materia, con la que charlamos en Diagnóstico. ¿Qué entendemos exactamente por una migraña? ¿Es cualquier dolor de cabeza, cefalea, es una migraña o no?
No, a ver, cefalea es dolor de cabeza, o sea, cefalea es un síntoma, es como la fiebre, no es un diagnóstico. Entonces las cefaleas pueden ser de diferentes tipos y dentro de esos tipos una es la migraña, que es una cefalea primaria. Primaria quiere decir que es una cefalea en la que no hay una enfermedad, una lesión en el cerebro, ¿vale? Entonces la migraña, ¿qué consiste? Es una enfermedad que cursa con dolores de cabeza recurrentes, son dolores muy intensos, generalmente suele ser la mitad de la cabeza, que el paciente generalmente le interfiere con su actividad porque empeora el dolor con el movimiento, les molesta la luz, el ruido, por eso el paciente suele buscar sitios en los que estar en reposo y esta enfermedad cursa con crisis repetidas de este tipo de dolor de cabeza, ¿vale? Y es un trastorno que tiene un componente genético, generalmente hay antecedentes en la familia. Claro, pero ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo se llega al diagnóstico? Pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Clínico quiere decir que es que en base a lo que el paciente te cuenta, si te cuenta un cuadro típico como el que he contado, con una exploración neurológica siempre, que tienes que ver que está todo normal, con esas dos cosas, una historia clínica, una anamnesis y una exploración física normal, se puede hacer el diagnóstico de una migraña. O sea, hay que descartar otros orígenes, ¿no? Pero los orígenes, o sea, para hacer, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de imagen, un TAC, una resonancia, cuando el paciente te cuenta algún dato que llamamos de alarma, pues si te cuenta una cefalea de inicio súbito, en segundos, una cefalea que le despierta por la noche, que no mejora con los analgésicos, pues ahí sí que valoramos el hacer una prueba de imagen, un dolor de cabeza que comienza en etapas más avanzadas de la vida. Pero si te cuenta un cuadro típico y una exploración normal, con eso puedes hacer un diagnóstico ya de migraña. ¿Y la migraña es una o hay diferentes tipos? Pues existen fundamentalmente, para simplificarlo, 3 tipos de migraña. Está la migraña sin aura, que es la que cursa con estas crisis de dolor. Luego está la migraña con aura, en la que antes del dolor o durante el dolor el paciente nota alteraciones visuales, como lucecitas, que hacen que no pueda ver bien. Otras veces también notan hormigueo, acorchamiento o dificultad para hablar. Y eso puede durar 1 hora y luego viene el dolor de cabeza. Esa es la migraña con aura, que a veces es muy llamativa cuando te ocurre por primera vez y el paciente va a urgencias porque se asusta. Y luego está la migraña crónica, que son pacientes que tienen más de 15 días al mes dolores de cabeza de características migrañosas. Y luego supongo que hay grados también de severidad, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Claro, hay pacientes que son migrañosos y que tienen dolores esporádicos de intensidad leve que controlan con analgésicos. Y hay pacientes que tienen una discapacidad importante porque son dolores frecuentes, intensos y que cuesta controlar. O sea que hay un abanico importante y yo creo que lo importante es el diagnóstico precoz, porque si tú lo diagnosticas y tratas de forma precoz, puedes evitar que vaya a una migraña crónica. Yo creo que eso es la importancia. ¿Y está mal diagnosticado en ocasiones? Es decir, gente que piense, bueno, tengo dolores de cabeza esporádicos y bueno, tampoco me inhabilitan para la vida diaria, no le da más importancia, a lo mejor tiene una migraña, Exacto, ¿no? la migraña lo que sí sabemos es que es un trastorno que está infradiagnosticado. Se estima que un 14% de la población mundial tiene migraña. ¿Y por qué está infradiagnosticado? Pues por eso, porque hay cuadros que son leves y que el paciente maneja con analgésicos habituales y no necesita ir al médico. Hay pacientes que, como han tenido ese problema de dolores de cabeza de siempre, tienen en la familia gente con dolores de cabeza, lo consideran algo normal. Y luego hay pacientes que están mal diagnosticados, que están diagnosticados de sinusitis, por ejemplo. O sea que realmente es una enfermedad que está mal diagnosticada y se diagnostica tarde generalmente. Vamos a detenernos ahora en las migrañas oculares, que son aquellas que afectan de una manera u otra a la visión del paciente. Los especialistas hablan a su vez de 3 cuadros distintos, uno de ellos la migraña típica cuando va acompañada o precedida por el aura, algo que ocurre en una 1/4 parte de los casos. El aura es alteraciones sensoriales transitorias que pueden consistir en problemas de equilibrio, problemas de coordinación motora, sensaciones raras o también problemas visuales. Entonces ese es el aura migrañosa con síntomas visuales. ¿Y cuáles son esos síntomas visuales? Pues generalmente son como destellos, arcos centelleantes, relámpagos, incluso escotomas, que es como una zona del campo visual que no ves. Y suele ocurrir con los 2 ojos, que eso es muy importante para diferenciar otros cuadros. Precisamente otro de los cuadros es la migraña retiniana, mucho menos frecuente y que tiene síntomas mucho más concretos. Una pérdida visual total o parcial transitoria que se recupera espontáneamente de un ojo que se acompaña o se sigue de cefalea, ¿vale? Entonces, claro, el paciente se asusta mucho y lo que hay que descartar es que haya un problema en la retina, que haya un problema en el ojo. Pero, como hemos dicho, se recupera de manera espontánea.
La tercera migraña relacionada con la visión es la oftalmoplégica, también poco frecuente, aunque más duradera. Se trata de una cefalea recurrente localizada en una zona concreta de la cabeza y se caracteriza por la afección del nervio ocular motor que impide un correcto movimiento del ojo. El paciente no puede mover bien el ojo y al no moverlo bien, un ojo, porque eso ocurre en el ojo ipsilateral, que quiere decir en el ojo, si te duele la cabeza derecha, pues ocurre luego en el ojo derecho. Ese ojo no se mueve bien y además, al no moverse bien, uno ve doble, ¿vale? Y claro, el paciente se asusta mucho. El papel del oftalmólogo es importante porque tiene que asegurarse mediante una exploración y en su caso pruebas complementarias que el ojo del paciente no tiene ningún problema concreto, ninguna lesión que cause sus dolores de cabeza. De hecho, por ejemplo, cuando tú no puedes mover un ojo, la causa más frecuente no es una migraña oftalmoplégica, ni mucho menos. Es una parálisis del sexto par, bueno, es otro tipo de causas que el oftalmólogo sí que tratamos y sí que controlamos. Entonces, pues sí que es muy importante, sobre todo para descartar otra patología oftalmológica que puede dar esa misma sintomatología. Una vez descartados los problemas oculares, el diagnóstico es evidente. Estamos ante una migraña y en ese caso se remite el paciente al neurólogo. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la migraña? Pues el mecanismo realmente con certeza no se sabe, pero se piensa que lo que ocurre es el dolor generalmente es un mecanismo de defensa que nos ayuda de que hay un daño orgánico. Pues en el migrañoso ese mecanismo de defensa es excesivamente sensible y se activa sin que haya un daño. Es un cerebro hiperexcitable. Entonces, de forma espontánea, sin saber por qué, eso no lo sabemos, se activan unos mecanismos del dolor que van a través del nervio trigémino, que es un nervio que lleva la sensibilidad a la cabeza, se activan de forma espontánea, se produce una serie de sustancias en el cerebro que activan el dolor y ya produce toda la cascada de la migraña, del dolor, las náuseas y todos los síntomas que acompañan. Pero no sabemos, sí que hay un componente genético, pero no sabemos qué lo desencadena, claro, esa activación. El origen es genético, no sabemos lo que lo desencadena, pero sí que hay factores de riesgo que pueden desencadenar una crisis, ¿no? Sí, hay factores, pues los más frecuentes en los hormonales, en la mujer, por ejemplo, es frecuente que las mujeres con migraña te cuenten que tienen dolores de cabeza los días previos a la regla, y eso es porque justo cuando va a venir la regla hay una caída de los niveles de estrógenos y esa caída hormonal desencadena la migraña. Los anticonceptivos hormonales, luego influyen también los cambios de horario, es decir, personas que por su trabajo o por viajes cambian los horarios de sueño, eso puede desencadenar una migraña, el ayuno, el saltarte comidas, el insomnio, patología psicológica, pues el estrés, la ansiedad. Esos son factores que pueden desencadenar una migraña. ¿Y es una enfermedad, diríamos, muy transversal en cuanto a edad, sexo o hay pacientes característicos? Pues la migraña aparece en todas las edades de la vida, pero el paciente tipo, ¿no? El más frecuente es una mujer, porque es más prevalente en mujeres, mujer de entre 25 y 55 años, que generalmente tiene antecedentes en la familia de dolores de cabeza y que está justo en una edad de mayor productividad laboral, desarrollo familiar, y entonces es una enfermedad que, como ocurre en estas edades, tiene una repercusión importante. Es la primera causa de discapacidad en menores de 50 años, porque aparece en esta franja horaria en la que somos muy activos a nivel laboral. Ana tiene 50 años y lleva toda la vida padeciendo migraña, dolores severos, repetitivos e incapacitantes. Yo llevo con migraña desde que era pequeña, es decir, yo recuerdo tumbada en la cama, llorando, no puedo, hasta que ya de puro cansancio me quedaba dormida y hasta el día siguiente. Y así pues fui creciendo con ello. Y ya cuando en la adolescencia estas migrañas me impedían ir a la escuela, me impedían estudiar, pues fue cuando fui al médico de cabecera. El médico de cabecera le remitió al neurólogo que tras descartar lesiones cerebrales diagnosticó migraña, un problema familiar que comparte con sus padres y algunos de sus hermanos. En su caso, las crisis son siempre muy similares. A mí me dan sobre todo por la noche, suelen ser tensionales, entonces me levanto ya con un dolor que no puedo. Entonces me tomo una medicación para intentar que no vaya más. Si va más, ya el proceso sigue y tengo vómitos, tengo diarrea
y me quedo, el estómago es el que peor se me queda. Entonces luego me paso 2, 3, 4 días que me cuesta moverme, me cuesta mover la cabeza, me cuesta pensar, me cuesta unir ideas. Estoy ahí aguantando como puedo. Yo lo llamo la resaca de la migraña. Por supuesto, Ana está medicada, no solo cuando sufre las crisis, también de forma preventiva para tratar de evitarlas. Es un medicamento que se toma a diario y entonces pues eso me previene. Me dan crisis pero mucho más flojas. Pero cada 3-6 meses me la tienen que quitar. Me dice el neurólogo que no la puedo tomar de continuo porque tiene efectos secundarios. Y entonces me la tengo que quitar. En el momento que ya me la voy quitando, me van apareciendo crisis y cuando ya tengo en el mes X número, vuelvo al médico de cabecera. Entonces me vuelvo a mandar al neurólogo y ahí volvemos otra vez. La migraña no se cura, es una enfermedad crónica mejor o peor controlada. Por eso, al final, el paciente tiene que intentar conocerse, conocer su enfermedad y saber convivir con ella. Conozco personas que entran en depresión porque realmente no puede. Es decir, yo tengo planes de vida y yo sé que mis planes de vida, sociales, laborales, etcétera, dependen siempre de la migraña. Lo que pasa es que es mi compañera de viaje, yo tengo que vivir con ella. Hay momentos que nos llevamos mejor, hay momentos que nos llevamos peor, pero forma parte de mí y de mi día a día. Y una vez que está diagnosticado, ¿el problema tiene solución? ¿Se puede curar o se puede controlar? Pues no hay un tratamiento, es una enfermedad porque no es un tratamiento curativo, no lo tenemos, pero sí que hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, sin duda. Son fundamentalmente 3 pilares. Por un lado, lo que es la educación, enseñar al paciente, explicarle en qué consiste la migraña, qué factores lo pueden desencadenar para que ellos puedan llevar unos hábitos de vida pues, con horarios regulares de sueño, evitar el ayuno, el hacer deporte. El deporte mejora la migraña, evidentemente cuando no estás con el dolor, ¿vale? Los hábitos de vida, luego los fármacos para el dolor, hay analgésicos que son muy eficaces para los dolores, los antiinflamatorios, los triptanes, y luego tenemos tratamientos preventivos, son fármacos que se utilizan en los pacientes que tienen más de 4 crisis al mes. Los preventivos son fármacos que pueden ser orales, inyectados, subcutáneos, el Botox, por ejemplo, y estos fármacos han demostrado que disminuyen la frecuencia de los dolores de cabeza. O sea que tenemos un montón de tratamientos que se pueden utilizar. ¿Y aún así hay algún grupo de pacientes que no responde a los tratamientos? Dentro de las migrañas crónicas, que son estos pacientes que tienen muchos días de dolor, un pequeño porcentaje son refractarios, no responden a los tratamientos. Realmente no sabemos el por qué, pero sí hay una serie de factores que aumentan el riesgo de que un paciente, una persona con migraña, sea refractaria. Son fundamentalmente el que tenga crisis repetidas en el tiempo y no se traten bien. Se piensa que las crisis repetidas a lo largo del tiempo favorecen cambios en el cerebro a nivel estructural y funcional que hacen que ya sea resistente la migraña. Otros factores son la obesidad y otro muy importante es el abuso de analgésicos. El abuso de analgésicos puede cronificar la migraña. Puede producir efecto contrario, ¿no? Eso es. ¿Y todo este arsenal terapéutico es el mismo que hace años? ¿Ha variado? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo estamos? Se ha avanzado mucho. Sobre todo en los últimos 5 años se ha avanzado tanto en el tratamiento preventivo como en el sintomático, como el de la crisis de dolor. Los tratamientos más modernos ahora que están aprobados en España desde hace 2 años son los anticuerpos monoclonales contra una sustancia que es el CGRP, una sustancia que aumenta en la sangre sus niveles cuando hay una crisis. Estos son unos fármacos que son muy sencillos de utilizar porque son subcutáneos, una inyección al mes, tienen un inicio de la acción rápida en la primera semana y son eficaces para disminuir el número de crisis y son seguros porque tienen muy pocos efectos secundarios. Entonces, en los últimos 2 años, estos fármacos son los que más han revolucionado el tratamiento. La migraña es una enfermedad y, como siempre, la prevención es el primer tratamiento. Es importante, lo primero, intentar modificar los estilos de vida para llevarnos una vida más saludable. Por ejemplo, pues evitar el estrés, evitar cambios bruscos del sueño. Es importante también hacer deporte de una forma moderada. No obstante, para la mayor parte de los pacientes esto no es suficiente y necesitan medicación. Los tratamientos para la migraña van destinados fundamentalmente para prevenir las crisis de migraña y se podrían clasificar pues, en los betabloqueantes, calcioantagonistas y luego, aparte de este tratamiento que sería un poquito de tratamiento de base, habría tratamiento sintomático para los síntomas que les generan estas crisis de migraña, que serían como más puntuales en el momento de la crisis.
En los últimos años han llegado al mercado un nuevo tipo de fármacos preventivos de la migraña con enorme potencial, los llamados anticuerpos monoclonales. Se han comercializado para administración subcutánea y se suelen administrar una vez al mes. Entonces, eso se ha visto que disminuye el número de crisis al mes, que los pacientes se encuentran un poquito mejor, mejora su calidad de vida. Entonces, en principio, esto de momento, y se van reevaluando. Se van tomando todos los meses y a los 3 meses y a los 6 meses se les reevalúa para asegurar que realmente están siendo efectivos para estos pacientes, con el fin de ver si tienen que continuar o, en cambio, si no son efectivos, pues suspender el tratamiento. Son fármacos que se unen y bloquean el efecto de unas moléculas específicas encargadas en la patogénesis, en la fisiopatología de la migraña. Lo que hacen es bloquean una molécula, un neurotransmisor, que se va a encargar, que en condiciones normales lo que haría sería provocaría una vasodilatación y lo que provocaría el dolor de cabeza. Entonces estos fármacos se unen a ellos y bloquean su efecto. Aunque estos nuevos tratamientos son algo más caros por ahora, en general los fármacos clásicos para la migraña son baratos, bien tolerados por el paciente y sin efectos adversos de consideración. Y en torno a la migraña, supongo que también habrá muchas creencias populares, pseudoterapias. Supongo que esto lo verás en consulta, ¿no? Claro, como toda enfermedad crónica, pues sí que es verdad que los pacientes a veces, cuando no ven una solución a su enfermedad, buscan alternativas, y alternativas que a veces no tienen evidencia científica. Pues hace años ha estado muy de moda un piercing que se ponía en la oreja, en el cartílago en la oreja, que no tiene ninguna evidencia. Pues hay pacientes que han recurrido a la acupuntura, por ejemplo. Entonces son tratamientos que no hay una evidencia científica de su eficacia, pero que a veces los pacientes, como no tienen una solución por otra vía, pues la buscan ahí. Y ya casi para terminar, si miramos hacia el futuro, ¿por dónde pueden ir los tiros? ¿Habrá soluciones quirúrgicas? ¿Se avanzarán nuevos fármacos? Yo creo que el futuro es lo que está viniendo ahora. De hecho, hay tratamientos en Estados Unidos que se van a probar ya en breve aquí, que son tratamientos tanto para el dolor, analgésicos, como preventivos, y que se han desarrollado dirigidos un poco a las dianas que se han conocido a través de un mejor conocimiento de la fisiopatología. Como se sabe mejor la fisiopatología de la migraña, sabemos qué sustancias participan en la crisis. Entonces se están desarrollando fármacos que van dirigidos contra esas sustancias, como el CGRP. Entonces yo creo que el futuro está ahí, en los fármacos que se llaman gepantes, en las mitidán. O sea, hay fármacos que van a venir en los próximos años a España que van a ser eficaces tanto para el tratamiento de las crisis como para la prevención del número de crisis, ¿no?, de disminución. Al ser una enfermedad tan prevalente, la investigación de nuevos fármacos es continua. Habrá que ver si en los próximos años estas esperanzas para muchos pacientes se convierten en realidad. Estamos llegando al final, así que le cedemos el último minuto del programa al doctor Casado con su habitual consejo, hoy centrado en la prevención y tratamiento de la migraña. El empleo de toxina botulínica tipo A, medicamento más conocido por su nombre comercial más habitual, Botox, se ha generalizado con múltiples fines en los últimos años, y su empleo en el tratamiento de la migraña crónica sirve para controlar la aparición de los episodios, pero no cura la enfermedad. Se usa principalmente en quienes sufren dolores de cabeza durante más de 15 días al mes. Suele inyectarse en músculos de la frente, músculos del cuero cabelludo, en el cuello y en los hombros. Y se supone que su actividad se basa en ser captado por los receptores del dolor en los nervios de los músculos. Lo que realizan allí es obstruir esas señales de dolor. Los pacientes reciben el tratamiento cada 3 meses, no antes, debido a la posibilidad de que si se inyecta con mayor frecuencia, el cuerpo podría crear anticuerpos contra la toxina botulínica e impediría el funcionamiento de este fármaco. Aunque no en todas las personas es suficiente para controlar los dolores de cabeza y son necesarios otros medicamentos para prevenir los ataques, es un medicamento que si sufren migrañas deben conocer y consultar a su médico acerca de la posibilidad. Ojo, a su médico. Como medicamento que es, la toxina botulínica solo puede ser utilizada por un médico.
Bueno, pues hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy dedicado a la migraña. Esperamos no haberles causado un dolor de cabeza y ya saben que les emplazamos a vernos de nuevo la semana que viene. Dentro de 7 días volvemos con todos ustedes para contarles otro asunto de salud desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, un saludo.